Ya en un momento más iniciamos. Estamos esperando un poquito, en un momento más iniciamos. Nada más estamos esperando un poquito más. Un par de minutos más para que podamos iniciar. Buenas noches. Buenas noches, padre. En un momento iniciamos. Estamos esperando nada más un par de minutos para que se conecten otros hermanos e iniciemos. Bienvenidos, buenas noches. Gracias. Bienvenidos los padres que se van conectando. En un par de minutos iniciamos la presentación. 8:05 en punto la iniciamos. Solo estamos esperando los últimos hermanos. Buenas tardes. Mientras se van conectando los otros hermanos, en un par de minutos iniciamos. Solo les invito que vayan anotando sus preguntas que les vayan surgiendo durante la presentación. Las pueden ir anotando aquí en el chat. Proyectos, familias. Ya al final, En fin, el equipo que está acompañándonos planteará esas preguntas, o también, si vemos que hace falta otro espacio, también daremos tiempo para el diálogo y más preguntas. Les pido también que vayan apagando sus micrófonos para que en un momento podamos iniciar y nos escuchemos bien durante la presentación. Sean bienvenidos, en un momento más iniciamos. En un minutito más iniciamos la presentación. Bienvenidos, padres. Bienvenidos, padres. Pues buenas noches a todos, padres. Sean bienvenidos. Antes de hacer la presentación, nada más doy unas indicaciones prácticas para que ya iniciemos con la temática una vez que les presenté al doctor. Primeramente, les invito que tengan apagados sus micrófonos para que al final de la sesión puedan tener ya sea algunas preguntas de forma verbal o también durante la misma presentación pueden irlas anotando en el chat. El equipo de OSEAS toma esas preguntas y al final realizamos. 2. Recuerden ustedes disculpen, padres, buenas noches. Estoy aquí en la SEM, está la lluvia y me sacó. Disculpen. Les mencionaba solamente algunas cuestiones prácticas. Para la sesión, al final pueden realizar sus preguntas de modo verbal o también les invito, vayan anotándolas durante el tiempo de la presentación en el chat. El equipo mismo, al final de la presentación, hará estas preguntas. 2. Recuerden
y pongan, padres, mucho énfasis para poder procurar esta presentación con sus hermanos presbíteros. Pues con mucha alegría quisiera iniciar esta sesión presentándoles al doctor José Francisco Espinosa Madrigal. El doctor es médico cirujano y homeópata, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tiene un posgrado en farmacología, en cadena de suministros y acceso a gobierno, posgrado en administración de servicios de salud en el Hospital Juárez Centro, avalado por la Universidad La Salle, curso para atención de pacientes con padecimientos crónicos, así como para atención de pacientes geriátricos. El doctor cuenta con 16 años de experiencia, tanto en el ámbito público como privado. Él nos va a abordar el tema de padecimientos metabólicos y diabetes mellitus. Como les mencioné, padres, la diabetes mellitus es una de las causas principales para la limitación de actividades físicas en el ministerio sacerdotal. Les invito a que prestemos atención a los signos para que con tiempo podamos detectar la enfermedad y a la par una adecuada atención. Sin más, doctor, les cedo la palabra y les agradezco, padres. ¿Qué tal? Muy buena noche a todos. Espero que no tengamos ningún inconveniente en esta presentación y espero que también puedan escuchar todos de manera clara y concisa. Y en caso de que hubiera algún retraso en la imagen o en el audio, nos avisen por favor para revisarlo de manera inmediata. Y bueno, me presento nuevamente, soy el doctor Francisco Espinosa. Ya hemos tenido el gusto de conversar con muchos de ustedes, ya sea vía telefónica o también vía remota, por correo, o en algunos casos también por mensaje. Es un gusto para nosotros poder presentarles este tema, que es un tema muy interesante y que sobre todo es un tema de mucho auge, de mucho interés, el cual a nosotros como equipo médico nos ocupa, bueno, nos preocupa y nos ocupa, y todos nuestros procesos y además todas nuestras herramientas tecnológicas las hemos usado precisamente para poder apoyar a cada uno de nuestros beneficiarios a tener un adecuado control de sus padecimientos. Sabemos que en México hay mucha prevalencia de este tipo de padecimientos. Más adelante vamos a abordar también las estadísticas, los números, sintomatologías. Y básicamente esta presentación hablaremos mucho del tema de obesidad, también hablaremos de hiperlipidemia y hablaremos también de lo que se llama el síndrome metabólico. Muy importante que tengamos en cuenta que estos síntomas, estos padecimientos, dada los estilos de vida a nivel nacional aquí en México, la población mexicana adolece muchísimo de estos padecimientos. Solamente abordaremos estos tres porque si metiéramos padecimientos tiroideos o algunos otros padecimientos de tipo metabólico, sería una sesión mucho más larga. Bueno, habiendo hecho la introducción, hablaremos de estos temas. Pido por favor toda su atención y si al final hubiera alguna duda, por favor no duden en contactarnos ahí, como lo mencionó el doctor David, ya sea por el chat o de manera directa. Empezaremos entonces. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? El objetivo de esta presentación es brindar información clara, concisa, actualizada, información que sea de fácil entendimiento para estas enfermedades que ya hemos mencionado, que son las enfermedades metabólicas. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Cómo puedo prevenir estas enfermedades? Y sobre todo esto lo vamos a hacer basado en evidencia clínica. Toda la información que les presentamos nosotros la hemos extraído de toda la literatura, tanto nacional e internacional, sobre todo muy adaptada a la población mexicana. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Bueno, el objetivo es el síndrome metabólico, obviamente que es un conjunto de condiciones que ocurren de manera en conjunto y que potencian el riesgo de padecer ciertos trastornos de tipo cardiovascular o enfermedades de tipo cardíaco. Es muy importante también tomar en cuenta que todas estas enfermedades en su conjunto potencian o aceleran el riesgo de cierto tipo de padecimientos. Estamos hablando de estos padecimientos tales como enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. ¿Cuáles son estas condiciones que incluyen tanto como presión arterial alta, niveles altos de azúcar, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura,
A este tipo de acumulación de grasa se le conoce como obesidad central. Es decir, es cuando vemos a esta persona que tiene una circunferencia abdominal prominente con acumulación de grasa en esta zona. Esta persona que está teniendo este tipo de padecimientos empieza a tener ciertas alteraciones, tales como elevación de niveles de la glucosa, y también pudiera creer un fenómeno que se llama prediabetes. Ese conjunto también nos puede llevar, como lo menciona la diapositiva, a tener elevación de las cifras de tensión arterial y obviamente que la obesidad va acompañada siempre o casi siempre de elevación de colesterol o triglicéridos. Creo yo que hoy en día nosotros mismos como personas sabemos o tenemos muy bien sabido eh, qué es el colesterol y los triglicéridos. Y creo que también sabemos que muchas veces algún vecino, algún familiar, nosotros mismos, podemos llegar a tener ese tipo de alteraciones. Y en esta presentación, pues nuestro objetivo es explicarles de manera concisa cómo poder detectar estos padecimientos, cómo poder ayudar y cómo acelerar precisamente esta prevención y las acciones tan sencillas que más adelante las vamos a ver, que son 3 pilares de los cuales siempre hablamos. El primer pilar, obviamente, que son los cambios en el hábito de estilo de vida de todas las personas, y también estamos hablando de incrementar nuestra actividad física. Es muy importante tomar en cuenta que no estamos hablando de que seamos deportistas de alto rendimiento. Realmente de lo que vamos a hablar nosotros es no mantenernos sedentarios, de mantenernos activos, de evitar el sedentarismo. Hoy en día también, como lo mencioné, por el mismo estilo de vida de la población, cada vez nos movemos menos. ¿Esto por qué? Porque hoy en día ya es muy cómodo y es muy sencillo que con una aplicación de un teléfono, yo en una aplicación pida mi comida, pida mi súper o pida todo aquello que yo necesite y me llega a la comida de mi hogar. Si bien es cierto que esto es muy bueno, es válido también, también es muy cierto que esto condiciona a un mayor número de sedentarismo o pocas horas de pie. Y obviamente el mantenernos en estas condiciones van a acelerar este tipo de padecimientos, van a condicionar a que se nos eleven ese tipo de parámetros y con los riesgos que esto conlleva y las complicaciones que esto conlleva. Porque es muy importante hablar, como lo mencioné, en México, también por usos y costumbres, por la misma núcleo familiar, y sabemos también, y creo que es muy, nosotros lo vivimos, ustedes, bueno, bueno, nosotros como médicos en ocasiones lo llegamos a vivir, que la gente también es muy agradecida por ciertas situaciones, y su agradecimiento es muy vasto, y regularmente va encaminado a darnos, pues, alimentos o algún otro tipo de sustancias, como lo vemos aquí en la diapositiva, que pues obviamente favorecen o nos pueden predisponer a ese tipo de enfermedades. A nivel nacional estamos hablando que somos uno de los países con mayor número de obesidad a nivel mundial. También es cierto que somos uno de los primeros países, si no es que el primer lugar a nivel mundial, con índices de obesidad a nivel infantil. Somos el primer lugar a nivel mundial con obesidad infantil. Y estamos hablando que hoy en día niños de 13 años o población de 13 a 15 años empiezan a presentar ese tipo de padecimientos que nosotros esperaríamos que se manifiesten en la etapa adulta. Pero cierto es que por este tipo de tendencias, este tipo de costumbres, cada vez es más común que la población juvenil tenga este tipo de padecimientos. Y obviamente tenemos que empezar a hacer más promoción, más prevención y sobre todo acciones primarias en salud. Como lo mencioné al inicio, desde un cambio muy fácil, que es el hecho de tratar de disminuir la ingesta de azúcares procesados, de carbohidratos, de grasas, de alimentos ultraprocesados, podemos lograr reducir este riesgo que hemos tenido durante los últimos años. Como lo mencioné, la diabetes tipo 2 afecta al 10.3% de los adultos mayores de 20 años. Actualmente la edad de debut es más o menos en la tercera década de la vida, que hablamos en la década de los 20 a los 30 años. Anteriormente, la edad de debut para una diabetes oscilaba entre los 40 y los 50 años, pero como lo mencioné también por la industrialización, por todos estos alimentos ultraprocesados, por la comida rápida, por la alimentación de tipo chatarra, permítanme, creo que me están avisando que no soy. Sí, Doc, un momento, en lo que un poquito ve lo de su audio, Sí, tantito le cedo la palabra aquí a Monseñor Jorge. claro. Permítame. Buenas noches a todos.
Espero se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión aquí desde la SEM en el encuentro anual de Ecónomos y Apoderados Legales. Y teníamos ahorita un detalle, ya no pude estar desde el inicio. Pero les felicito de que están conectados porque parte de lo que se necesita en realidad en el tema de la salud, pues es la prevención. Lo hemos manejado y así agradezco al doctor Francisco que ahora nos está explicando algunas cifras, pero asimismo todo eso para incentivar el cuidado de nuestra salud personal y el de nuestros hermanos presbíteros. Hemos querido, obviamente, servir al Señor, entregar toda nuestra vida y qué mejor con la prevención, el cuidar o el evitar que una situación se complique en nuestro organismo para poder responderle al Señor y servir como también ha sido un ideal de nuestra vocación sacerdotal. Entonces, pues darles este saludo, disculpen la interrupción en este momento y nuevamente mi agradecimiento a cada uno de ustedes y a todos sus equipos de salud sacerdotal en sus diócesis, a sus señores obispos, porque precisamente, porque precisamente se están atendiendo a los sacerdotes que más necesitan y a todos los presbíteros. Y esperemos que pueda lograrse bastante más esta prevención y ese cuidado de nuestra salud. Que cada sacerdote, por amor a sí mismo, obviamente, sobre todo amor a Dios, al don que nos ha regalado Dios de la salud, de la vida, del ministerio, pues podamos precisamente cuidarnos y promover el cuidado de nuestra salud. Mucho gusto, que sea de mucho provecho y gracias a todo el equipo de OSEAS por esta tarea. Gracias. Listo, Doc. Si su audio ya mejoró, puede continuar, Doc. Gracias, Doc. Si se ha restablecido el audio. Listo, doctor Espinosa. Si ya se restableció su audio. No. Aún no le restablecen el audio, Doc. Permítame tantito, ahorita le están restableciendo el audio por allí. ¿Sí me escucha? Ya le escuchamos, Doc. Perfecto, sí. Voy a pasar el audio de la computadora. Estaba también en el teléfono. Paso el audio de la computadora para ver si me escuchan mejor. Ok. De acuerdo. Retomamos esta diapositiva, como lo mencionamos y lo he venido comentando en las diapositivas anteriores, es más común cada vez en la población juvenil tener este tipo de padecimientos metabólicos. Es preocupante y alarmante, porque como lo mencioné también, estamos viendo que ya actualmente la población entre los 15, 13 a 18 años ya están presentando padecimientos que se veían solamente en la etapa adulta. Y eso tiene mucho que ver con el estilo de vida que actualmente muchas personas tenemos. Muy importante también tomar en cuenta que actualmente el 75.1 de la población adulta padece o tiene algún tipo de sobrepeso u obesidad. Recordemos que el sobrepeso u obesidad se da posterior a tener un índice de masa corporal igual o mayor a 25. Y algunos de estos grados de obesidad pues, nos predisponen a estos padecimientos que ya hemos mencionado, tanto la elevación de colesterol, triglicéridos, elevación de ácido úrico, incremento en el peso, desarrollo de prediabetes, alteración en la glucosa, y esto en conjunto pues es lo que llamamos nosotros el síndrome metabólico. Y como lo mencioné también, este padecimiento hoy en día afecta a una gran cantidad de población y nos predispone o eleva también el riesgo cardiovascular. Recordemos que colesterol y triglicéridos son los mayores predisponentes a formación de placas en toda nuestra circulación corpórea y sobre todo en zonas como las zonas de declive, como son las piernas, o hablamos también de a nivel de corazón. También podemos encontrar esta acumulación en las arterias posterior al cuello, causando también accidentes cerebrovasculares o, como lo mencioné en corazón, lo que son las coronariopatías o problemas a nivel de arterias coronarias.
La hiperlipidemia mixta también va en incremento y esto también va muy relacionado o va de la mano, como lo mencioné, de la alimentación. Cada vez consumimos más comida rápida, alimentos ultraprocesados y también ahorita hay un auge con todo esto de las redes sociales del incremento del abuso de las carnes rojas. Eso también sabemos mucho que por tendencias también la población empieza a consumir ciertos alimentos que están muy de moda o que se ven que dan o brindan un tipo de estatus. Y eso también pues obviamente afecta a otras, este tipo de alteraciones, hablando de hiperlipidemia e hiperuricemia. La hiperuricemia es cuando se incrementa el ácido úrico. El ácido úrico también es un marcador de inflamación o de daño endotelial. Y cuando se eleva más allá de 5,6%, también en miligramos por decilitro, nos puede dar esta alteración que conocemos como gota o artritis gotosa, que en sus primeras etapas se llama, como yo lo mencioné, hiperuricemia. Entrando también a lo que es la diabetes tipo 2, tenemos aquí tres eslabones que nos apoyan o nos fortalecen el diagnóstico o nos confirman el diagnóstico de diabetes. Hoy en día lo hemos comentado mucho que la hemoglobina glucosilada es casi el gold estándar para poder determinar si una persona tiene o no tiene diabetes. Si la persona tiene en sus parámetros una hemoglobina glucosilada igual o mayor a 6,5%, muy seguramente esta persona ya es diabética. Y también se tiene que acompañar de otros parámetros como es la glucosa plasmática en ayuno. Esta glucosa se mide cuando la persona tiene por lo menos unas 8 horas de ayuno y los niveles tienen que estar aproximadamente en 126 o mayor para poder ya hacer como tal un diagnóstico de diabetes. E igual una glucosa casual plasmática de 200, si se encuentra una glucosa casual plasmática de este tipo de niveles, casi estamos ya haciendo un diagnóstico de diabetes en esta persona. Y obviamente con los síntomas asociados que más adelante vamos a ver. Y si queremos también confirmarlo, podemos usar una prueba que actualmente ya casi no se usa, pero también está como parte del screening de la diabetes, la curva de tolerancia a la glucosa. Y si esta persona manifiesta o tiene una glucosa mayor o igual a 200 miligramos posterior a una carga de 75 gramos de azúcar, estaríamos confirmando este diagnóstico. Entonces, recapitulando, el diagnóstico de diabetes se hace si encontramos una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6,5%. Tomemos en cuenta que la hemoglobina glucosilada es un marcador que nos dice cómo se ha comportado la glucosa de esa persona durante 90 días o 3 meses. Es por eso que hoy en día tanto los médicos y de primer contacto o los médicos especialistas usan este parámetro para determinar el control de una persona con diabetes. ¿Por qué? Porque es más seguro, es más certero este tipo de marcadores, porque nos dice durante una línea de tiempo de 90 días cómo ha estado la glucosa de esta persona. Pasando a los síntomas de la diabetes, ¿cuáles son estos síntomas? Uno que es muy marcado y que es muy común, la poliuria. Es decir, esta persona va a referir una necesidad frecuente de ir a orinar y puede ser durante la noche o durante el día. También se puede acompañar de un fenómeno que se llama polidipsia. Como vemos en la imagen, es una persona que manifiesta una sed excesiva o sensación constante de boca seca. Se acompaña también de polifagia. La polifagia es el aumento o un hambre excesiva, incluso cuando esta persona come. Y esto se da por el síndrome que se da por la resistencia a la insulina. También es muy importante tomar en cuenta que esta persona de repente puede presentar una pérdida de peso acelerada o inexplicable. Les pongo un ejemplo. Regularmente todos pues hemos visto en algún familiar o en algún vecino que pues de repente lo vemos un poquito gordito, llenito, parejito, y de la nada vemos que los bracitos se adelgazan o las piernas también. Cuando se da este tipo de alteraciones en el peso, podríamos sospechar que esta persona está empezando a tener diabetes. Esta persona también constantemente puede manifestar o quejarse de fatiga o debilidad. Y esta fatiga o esta debilidad no tendría como tal una explicación. Pero obviamente si se acompaña de estos síntomas, pues tendríamos que regresar a hacer estos test o estas pruebas a este paciente para determinar si él tiene en algún momento ya o es debutante ya de diabetes tipo 2.
¿Qué es lo que pasa regularmente en la población mexicana? Pues que no se atienden en las etapas tempranas, sino ya hasta que aparece una complicación, hasta que el paciente acude a un hospital a atenderse ya por una complicación de diabetes. Regularmente estos pacientes ya llegan cuando manifiestan un estado que se llama estado hiperosmolar o por cetoacidosis diabética. Es decir, este paciente por todas las veces o todo el tiempo que ha tenido la glucosa elevada, empieza a tener también una alteración en sus electrolitos o en la concentración de su sangre que lo llevan a tener que internarse o tener que atenderse en una unidad hospitalaria. Y regularmente aquí es cuando se hace el diagnóstico. O sea, el diagnóstico no lo hacemos en los primeros síntomas o cuando aparecen este tipo de niveles. Lo hacemos cuando el paciente ya debuta con una complicación. Y regularmente no nada más la cetoacidosis, sino que es un paciente que ya viene con complicaciones tanto circulatorias periféricas, estamos hablando de alteraciones en la circulación en las piernas, o este paciente ya viene con alteraciones como lo mencionamos hace un momento, la alteración del colesterol triglicéridos o problemas aún mayores. ¿Qué otros síntomas podríamos asociar a la aparición de diabetes? La visión borrosa. Recordemos que uno de los principales órganos que se alteran o se afectan por la diabetes es la visión. Empieza a haber alteraciones tanto a nivel de la visión o en estructuras más internas como es la retina. La alteración más frecuente o complicación más frecuente en ojo es la retinopatía diabética. También empieza a haber infecciones frecuentes y estas infecciones regularmente son del tracto urinario. ¿Esto por qué se da? Porque, como lo mencioné, estas personas tienen alteraciones en el metabolismo de la glucosa y también empiezan a tener manifestaciones o problemas a nivel de sus defensas. Son susceptibles a tener distintas infecciones, no nada más en tracto urinario, aunque son las más comunes. También pudiera haber infecciones respiratorias, sea en una herida, pudieran tener una complicación con una herida pequeña, o como bien sabemos, problemas de úlceras o cicatrización lenta, que es ya cuando aparecen este tipo de alteraciones donde se hace una herida pequeña, esta persona ve que su cicatrización ya no es igual, puede tener en la zona que haya sido muy pequeña salida de pus o una infección pues bastante fuerte. En su defecto pudiera ser una infección a nivel de pie y pudiéramos tener ya un problema de pie diabético. Como lo mencionamos también, pudiera haber un problema de hormigueo o entumecimiento. Cuando ya hablamos de una neuropatía es porque esos radicales libres que se liberan por una situación de un descontrol crónico de la diabetes empiezan a alterar también las fibras nerviosas, se altera la sensibilidad, empieza a haber dolor, calambres, hormigueo y estos pacientes es cuando nos empiezan ya a manifestar como tal la neuropatía diabética o la neuropatía incipiente. También se puede acompañar de manchas oscuras en la piel que pueden aparecer en las zonas de los pliegues. Es muy común verlo en la zona del cuello, en la zona de los codos o en la zona de las ingles. También en ocasiones lo podemos ver en los pliegues de las axilas. Y es cuando vemos que esta persona empieza a tener ese tipo de cambio de pigmentación en la piel por el tema de la resistencia a la insulina. A este fenómeno lo llamamos acantosis nigricans. Y hoy en día está muy reportado ya en distintos estudios que estamos hablando de la población infantil en primaria o secundaria, muchos de estos niños ya empiezan a manifestar este tipo de fenómenos que se llama acantosis por el tema de sobrepeso o el abuso de alimentos ultraprocesados. La prevalencia de diabetes actualmente en México es de 18.3% en la población. ¿Esto a qué equivale o cómo se traduce? Que más o menos un total de 14.6 millones de personas en México son diabéticos. Y esta cifra realmente se queda corta, porque como lo mencioné, en la población mexicana no tenemos la cultura de prevención y promoción a la salud. Atendemos estos problemas hasta que se manifiestan ya las complicaciones. Entonces, estamos hablando de que casi 1 de cada 10 adultos en México son diabéticos y la tendencia hoy en día es que 2 de cada 10 están padeciendo ese tipo de problemas. Los grupos de riesgo son los adultos mayores de 45 años que tienen sobrepeso, obesidad, sedentarismo o antecedentes en su familia de diabetes y que a su vez también tienen una tendencia a consumir alimentos altos en grasas o altos en azúcares. Como lo vemos en la diapositiva, es muy común ese tipo de problemas aquí en la población mexicana y lo mencioné también al inicio, es muy común llegar a la mesa del mexicano y aunque realmente no haya para otras cosas, sí alcanza para el pan, para la cerveza o para la coquita en la mesa.
Y siempre vemos que la familia, muy unida ahí en su mesita, va a tener siempre un vasito de coca, siendo que sabemos que obviamente ese tipo de alimentos tienen una gran cantidad elevada de azúcares. Aquí vemos, como lo mencioné también, las metas de la ADA. La ADA es la American Diabetes Association, la cual nos marca cuáles son los límites que tenemos permitidos para el control de la diabetes. Y como lo mencioné también en las diapositivas anteriores, uno de los parámetros que nosotros tomamos mucho en cuenta para este tipo de control es la hemoglobina glucosilada. Lo dije hace un momentito que la hemoglobina glucosilada mide la glucosa de la persona, no solo en el momento en que se presenta a tomarse los estudios. Les comentaba yo, bueno, les comento yo que muchas veces, ¿qué es lo que pasa? El paciente va, se toma sus estudios un día antes, no consume nada durante más de las 8 horas que pide el laboratorio, y obviamente cuando va al laboratorio y se hace su control de glucosa, esta siempre va a salir menor a 100. Pero este parámetro siempre nos va a decir cómo estuvo esta glucosa en un periodo de tiempo de más o menos de 90 días. La meta para la población general es del 7%, es una meta baja, porque realmente el control estricto es alcanzar una hemoglobina glucosilada del 6.5%. Hay ciertos grupos de pacientes, como pacientes con insuficiencia renal o pacientes que tienen algún padecimiento de tipo oncológico, hablando de algún tumor, donde pudiéramos tener algún tipo de, o una meta un poquito más holgada por las alteraciones que esto desencadena. Y la meta para este tipo de pacientes es una meta de hemoglobina glucosilada del 8%. En cuanto a la glucosa plasmática en ayuno, la meta tiene que oscilar entre los 80 y los 130 miligramos por decilitro. Y aquí es cuando le recomendamos al paciente que tenga su glucómetro en casa y que se esté checando obviamente esta glucosa todo el tiempo en ayuno o 2 horas después de comer. La meta de la glucosa después de comer, después de 2 horas de comer, es una meta de glucosa de 180 miligramos por decilitro. Como ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, estos son los criterios. Aquí nada más los ponemos un poquito más resumidos, pero ya los abordamos y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. También la prevalencia de la diabetes, que es del 18.3%, lo que equivale a 14.6 millones de personas en México, hablando de la población adulta mayor. También representando pues, los grupos de riesgo, lo que mencioné de los hábitos que hoy en día tiene la población, el consumo de ciertos alimentos ultraprocesados, de harinas, de azúcares, grasas trans o grasas saturadas. Las complicaciones oftálmicas, y cierto es que también hay padecimientos como la catarata que pudiera ser por la edad, pero también hay un subgrupo de catarata que es la catarata metabólica y que se acelera por los niveles elevados de glucosa en sangre. Hablando de nivel renal, es muy común que después de un tiempo y de un mal control o de un mal apego, se presente un problema que es la nefropatía diabética. Y aquí ciertas sustancias como el amonio o los asuados se empiezan a elevar en la sangre de las personas, causando elevación de toxinas, lo cual obviamente es altamente nocivo para la persona. Si esta persona no logra controlar todavía en esta etapa su enfermedad, muy probablemente en el corto plazo tendrá que ser dependiente de diálisis peritoneal, que es donde se hace o se pone un tubito a nivel abdominal, es un catéter, y se hace recambios con ciertas soluciones para poder sacar las toxinas. Y aquí la desventaja es que tienen que capacitar a la familia en domicilio para que lo pueda hacer, o ya en un nivel donde está la enfermedad renal terminal, la hemodiálisis, que es cuando una maquinita hace la acción que debería hacer el riñón, purificando la sangre de la persona. En cuanto a las alteraciones circulatorias, pues tenemos la afectación a la micro y a la macrocirculación. Y es por eso que estas personas tienden a tener ese tipo de alteraciones o úlceras en las zonas distales. Estamos hablando que son en las piernitas o en los mismos pies. Esta persona con una herida, como ya lo mencionaste, también empieza a tener neuropatía, se pueden herir, pueden tener cierto tipo de úlceras y ellos no sienten porque su sensibilidad está alterada por los radicales que ya afectaron, bueno, los radicales libres que ya afectaron sus nervios. Al no sentir, obviamente van a tener laceraciones que no sienten, su sistema inmune está complicado, está comprometido por el tema de su diabetes mal controlada y esta zona es muy susceptible a tener infecciones. Y son infecciones muy graves por gram negativos. Estas infecciones tienden a ser muy graves
y pueden afectar también estructuras aledañas. No solo la piel, sino también comprometer el tejido que está bajito de la piel, que se llama el tejido celular subcutáneo. Si no se controla, puede afectar el tejido de la muscular o simplemente llegar hasta hueso. Si esta persona también no se cuida, no se somete a un régimen de control, pudiera tener un problema que se llama osteomielitis, que es ya cuando la infección llega al huesito. Y en ese sentido, a este paciente pueden irle amputando o quitando ciertas estructuras del pie, un dedo, dos dedos, una falange, dos falanges. De igual, si esto no se controla, la amputación puede ser a nivel del tobillo, a nivel de rodilla. Entonces, así es como empieza este problema llamado pie diabético. Como lo mencionamos, pues se incrementa exponencialmente también el riesgo de tumoraciones. Cierto es que un paciente, como ya lo mencioné, con diabetes mellitus en descontrol, tiene liberación de radicales libres o de oxidación, y esto produce cierta estimulación o hiperoxidación en algunos órganos, pudiendo ocasionar la aparición de tumores. Si nosotros como mexicanos tenemos una carga genética a desarrollar este tipo de padecimientos, le sumamos también el tema de la oxidación o los radicales libres por el descontrol metabólico. Todas las personas que padecen diabetes pueden tener un incremento en su riesgo de padecer algún tipo de tumor hasta del 8%. Y si seguimos en este tipo de descontrol, este riesgo se va incrementando al paso del tiempo. ¿Qué tipo de tumores podemos presentar más? Y es muy común en toda la población mexicana, los tumores de riñón. Tumoración de renal, tumoraciones a nivel de un órgano que se llama páncreas, que el páncreas es el encargado de secretar la insulina, o tumoraciones en toda la economía pancreática o a nivel de hígado. Eh, como lo mencioné, el riesgo es 8%, perdón, mayor que la población general. Esta es la tabla del índice de masa corporal, donde podemos ver precisamente lo que les mencioné, que ya pasando al 25 estaríamos hablando de un sobrepeso, un índice de masa corporal de 30, ya estaríamos en obesidad grado 1, y a partir del 35 a 39.9 ya estamos en obesidad grado 2, y mayor a 40 ya estaremos hablando de una obesidad grado 3 o mórbida. La obesidad mórbida nos predispone ya a alteraciones más complicadas, como son alteraciones cardiovasculares, infartos, apnea del sueño. También predispone a alteraciones a nivel de osteomuscular por la carga que está soportando la economía corporal, afectación a nivel de las articulaciones de rodilla o cadera, y pues obviamente con la consecuente desgaste y afectación de estas zonas. Y esta persona pues obviamente tendría que ser sometida a algunas cirugías o algunos regímenes de rehabilitación por el desgaste de estas zonas, precisamente por el peso que cargan estas articulaciones. Como lo mencioné, pues obviamente todo lo que es el sobrepeso y la obesidad nos predisponen a desarrollar otro tipo de padecimientos. Hay personas que empiezan por ese tipo de problemas, el aumento del peso, y posteriormente se empieza a desarrollar lo que mencionamos de resistencia a la insulina, hiperlipidemia, elevación de las grasas, hiperuricemia, elevación del ácido úrico. Empieza a haber también ya alteraciones a nivel del sueño, porque como lo mencioné, la obesidad predispone a un abatimiento de los músculos propios de la respiración del tórax, y esta persona batallará mucho en la noche para respirar, lo que provoca que ronque. Y esto es lo que normalmente llamamos apnea del sueño. Y por este peso que soporta la caja torácica, el abatimiento de estos músculos que soportan la respiración, esta persona habrá de tener pausas en la noche para respirar, y el esfuerzo que hace el cuerpo para recuperar esta hipoxia, porque al no respirar de manera adecuada, todo el tejido de la economía corporal no se oxigena de manera adecuada. Y aquí es cuando viene el sobresalto y esta persona se despierta del mismo ronquido que ya tiene, pero es por esta alteración a nivel de la caja torácica. Y obviamente el tener ese tipo de trastornos de apnea del sueño también nos predisponen a un riesgo mucho mayor, más del 20% de desarrollar infartos silenciosos. Como lo mencioné en la población, pues tenemos como factores de riesgo para desarrollar obesidad, factores sociales que nos predeterminan tener también ese tipo de alteraciones. Cierto es, y es muy común oír este tipo de temas hoy en día o de términos, que es ambientes obesogénicos, lo mencioné hace un momento. ¿Qué es lo que pasa? Que pues, la persona tiene la tendencia de tener la costumbre que tiene la familia. Si la familia en la mañana se despierta, se toma una taza de café o de leche y se consume 2 panes, toda la familia va a hacer eso.
va a desayunar con 2 panes y su bebida cargada de azúcar. También lo dije hace un momento, hay personas que consumen hasta más de 1 litro de Coca-Cola al día, sabiendo todos los gramos de azúcar que esta bebida tiene. Y obviamente también el determinante social de que cada vez nos movemos menos, cada vez somos más sedentarios. Y también, como lo mencioné ya también en distintas ocasiones, el contexto social. ¿Qué problemas están asociados a obesidad? Ya lo mencionamos, problemas articulares, problemas a nivel de rodilla, a nivel de columna lumbar o problemas de dolor crónico, como lo mencioné, por el peso que soporta la economía corporal. Obviamente una persona que desarrolla obesidad, su masa muscular se reduce. Y hoy recordemos que la masa muscular junto con el tejido óseo son el soporte de toda la economía de nuestro cuerpo. Si no hay músculo que soporte, son los huesos los que son encargados de soportar todo el peso, hablando de rodilla, cadera o de columna lumbar. ¿Qué consecuencias nos trae esto? Pues obviamente que esos pacientes con todas estas alteraciones, aparte de que tienen ya limitación funcional, van a ser más dependientes de otras personas por estas alteraciones. Van a tener un riesgo incrementado de tener algún tipo de discapacidad o problema de movilidad y por ende también tendrán o serán recurrentes sus hospitalizaciones durante el año. Y toda la suma de estos factores, por ende, aumentan la mortalidad de estas personas. Esto ya lo mencionas un poquito, solamente es como para reforzarlo, que es la hiperlipidemia mixta, cuando tenemos una alteración de las grasas y las buenas y las grasas malas en la sangre, hablando propiamente de colesterol y triglicéridos, y también con lipoproteínas de alta densidad. Y obviamente esta condición incrementa de manera significativa los riesgos cardiovasculares. Lo comenté también al inicio de la presentación. Este tipo de sustancias se acumulan en los vasos sanguíneos. Aquí lo vemos en la diapositiva. Esta es la luz de los vasos sanguíneos y aquí es donde se van a estar depositando las placas de ateroma. Las placas de ateroma están compuestas de colesterol y también obviamente predisponen un menor flujo de la sangre, los triglicéridos. ¿Qué es lo que pasa? Se forma aquí la placa de ateroma y nuestro cuerpo es tan sabio que lo detecta como un tipo de lesión y empieza a haber una adhesión de unas sustancias bueno, unas células que se llaman plaquetas. Recordemos que las plaquetas son las encargadas de la coagulación y se empiezan a adherir precisamente aquí en donde está la placa de ateroma, produciendo una disminución del calibre de los vasos sanguíneos. Se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que hay un colapso de estos vasos sanguíneos. Pudiera ser, como lo mencioné, en los miembros pélvicos y es cuando empezamos a ver que esta persona tiene varices, o a nivel de corazón, que es cuando empieza a haber una obstrucción de estos vasos sanguíneos y no necesariamente tiene que ser un infarto. También hay personas que tienen una acumulación de placas de ateroma en el corazón y que lo que se requiere es que un cardiólogo entre con un catéter y limpie estas plaquitas para evitar en lo posible, en la medida de lo posible, un infarto posterior. También es muy común que por las alteraciones de las grasas en la sangre, hoy en día la población sea cada vez más frecuente, tenga un problema que se llama hígado graso. Y hoy en día también hay un fenómeno muy alarmante que es cirrosis hepática o insuficiencia hepática por la remodelación del tejido del hígado dado por esta transformación del colesterol y triglicéridos. ¿Qué nos dicen las guías de prácticas clínicas? Para poder diagnosticar una hiperlipidemia mixta, estamos hablando que el colesterol y triglicéridos tienen que superar los 200 miligramos por decilitro, a grosso modo. Hoy en día las metas ya son más estrictas y nos hablan que ya cuando tenemos triglicéridos de 150 miligramos por decilitro ya estamos ante un riesgo cardiovascular que se está incrementando. Si a eso le añadimos que la persona tiene obesidad, acumulación de grasa a nivel abdominal, diabetes tipo 2, síndrome metabólico u otros padecimientos como mencionamos como hipotiroidismo, el estilo de vida sedentario y una alimentación deficiente, esta persona en el corto plazo va a desarrollar un problema a nivel cerebral o a nivel cardiovascular. ¿Cuál es la prevalencia de la hiperlipidemia mixta en la población de adultos? Del 35.2%, es decir, que los mayores de 40 años, el 35.2% va a padecer este tipo de alteraciones. Se va incrementando, como lo mencioné también, por los factores de riesgo. También hay zonificaciones. A nivel de México, estamos hablando que superando la franja del norte, en el norte es más común tener este tipo de padecimientos por la alimentación que llevan.
Y también se estima que 1 de cada 5 individuos con diabetes también tiene síndrome metabólico u obesidad y también padece una dislipidemia. Hablando de las metas de tratamiento, estamos hablando que estos pacientes deben tener una meta de control de su tensión arterial entre 140 y 90 cuando el riesgo cardiovascular es alto. Cuando hay una meta alta, la meta alta sería 130-80 si este paciente tolera esta disminución. Recordemos que las personas con una presión alta regularmente se habitúan a tener este tipo de presiones y cuando la disminuimos puede haber algún tipo de alteración o vasoespasmo, que es cuando el vasito se rompe su resistencia. También estamos hablando que las lipoproteínas tienen que ser menor o iguales a 70 miligramos por decilitro y si no hay una enfermedad cardiovascular tiene que ser menor o igual a 100 miligramos sobre decilitro. Aquí ya está marcado lo que les habíamos mencionado. La meta de tratamiento para este tipo de personas con este tipo de alteraciones de hiperlipidemia mixta deben tener triglicéridos menores a 150 miligramos. Si no hay otra comorbilidad y es una persona que solamente tiene alteración de la grasa en la sangre, su meta es de 200 miligramos sobre decilitro. Y también se recomienda que a este tipo de personas se les establezca un régimen de alimentación que los ayude a perder entre el 5 y el 10% de su peso corporal inicial. Esto ya lo mencionamos, el hígado graso, que se da por la lipotoxicidad. La distribución de este tipo de grasas en la sangre se acumula en distintos tejidos, ya hablamos de vasos sanguíneos, a nivel de hígado, y esto obviamente pues, nos trae otro tipo de alteraciones que también predisponen a insuficiencias de otros órganos. Y obviamente en México la prevalencia de obesidad y sobrepeso es alarmante, afectando, ya lo dijimos en las diapositivas anteriores, aquí es como una recapitulación, donde ponemos que afecta a más del 70% de la población adulta. Y este tipo de alteraciones, como lo mencioné, pues favorece la lipotoxicidad, que es el exceso de grasas que se van adhiriendo a otros tejidos y que nos van predisponiendo a ese tipo de alteraciones que ya mencionamos, hígado graso, problemas coronarios, problemas cerebrales, problemas a nivel de páncreas u otros órganos por la acumulación de estas sustancias. También este tipo de alteraciones nos predisponen a tener una carga de aterogénica mayor. Eso ya hablamos de los aterogénesis, que es la formación de placas de ateroma en los vasos sanguíneos. Y en México las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad. Obviamente la coexistencia de dislipidemias más diabetes, más obesidad, potencia este riesgo cardiovascular. Es decir, estas patologías tienen un efecto sinérgico sobre el riesgo cardiovascular y obviamente pues tenemos que hacer otro tipo de intervenciones pues un poco más agresivas. Aquí también subrayamos que hoy en día hay otro tipo de análogos que se usan para disminuir el riesgo cardiovascular, están indicados, pero estos análogos deben llevar también una supervisión estricta porque si no corregimos la causa base, obviamente por más medicamentos que podamos añadir, el paciente no va a mejorar. Estos son los pilares de tratamiento, estimados. Dieta, ejercicio y en tercer lugar está el tratamiento médico. Si nosotros no corregimos los primeros dos pilares, el tratamiento médico regularmente fracasa. Entonces tenemos que hacer conciencia para romper este paradigma y que la persona modifique estos dos primeros pilares. Si no los modificamos, por más medicamentos que añadamos, esta persona no va a mejorar. Es lo que mencioné. Y también, obviamente, con el paso de los años, si esta persona desarrolla problemas coronarios, problemas urinarios, problemas a nivel de riñón, problemas articulares, problemas a nivel cerebral, esta persona puede estar expuesta a un riesgo que se llama polifarmacia. Es decir, este paciente, desde que se despierta, puede estar ingiriendo una medicina y se acuesta ingiriendo otra medicina. Y esto también nos puede predisponer a riesgos mayores, como son úlceras gástricas o interacciones medicamentosas que también pueden provocar un cierto tipo de toxicidad. Como lo mencionamos, lo mejor es la prevención y de hecho es lo que más ahorra a nivel nacional, invertir a nivel de los primeros pilares, a nivel de promoción de la salud, prevención primaria, no cuando ya se presentan las alteraciones. Tomemos en cuenta que estas pequeñas acciones obviamente generan cambios en lo que es el tiempo y a nivel de prevención y nos ayudan a que estas complicaciones que ya versamos y que ya estuvimos mencionando no se presenten en el corto plazo.
Muchas gracias por su atención. Esperamos que este tema sea de su agrado y pues quedamos ahorita atentos a su retroalimentación con las preguntas. Muchas gracias, doctor. Pues obviamente, miren, ahorita hicieron algunas preguntas durante la presentación, que ahorita le pido a la licenciada si nos las puede ir haciendo, pero también a la par, si hubiera alguna otra pregunta y la pueden escribir en el chat, y si no, al final ahorita pasamos a lo que son las preguntas. Entonces, licenciada, si pudiera hacerme las preguntas, por favor. Sí, padre, tenemos dos preguntitas aquí en el chat. Sí, Uno de ellos es, ¿la diálisis o hemodiálisis son permanentes, doctor? es correcto. Sí, una vez que se presenta la alteración a nivel renal ya es irreversible. Estamos hablando que esta persona ya tuvo las alteraciones durante todo este tiempo y sus riñones ya son insuficientes para poder drenar todas las toxinas de la sangre. Obviamente, pues requerirá una terapia que ayude a que estas toxinas no se acumulen, ya sea por diálisis peritoneal o ya en estadios muy avanzados, hemodiálisis. Pero sí, ya una vez que se entra en esa etapa, ya es irreversible. De acuerdo, doctor. Complicaciones derivadas, bueno, ahondando un poquito en como tenemos tiempo y poquitas preguntas, Sí. ahondando un poquito en el tema de la diálisis y hemodiálisis, ¿qué complicaciones presentan, qué complicaciones son las más recurrentes que van a tener aquellas personas que presentan ya esta situación de diálisis o hemodiálisis? Porque tengo entendido que una vez que ya presentamos esta condición, vienen más complicaciones, ¿cierto? Sí, es correcto. Una persona que tiene estas alteraciones y que tiene ya su capacidad de filtración disminuida, es una persona que regularmente pues va a estar en internamientos hospitalarios. Si no se cuida también, porque también tenemos esta cuestión de la renuencia al tratamiento. Tenemos muchas personas que a pesar de tener el acceso a la diálisis o la hemodiálisis, no van a sus terapias y estas toxinas se pueden acumular, ocasionando obviamente internamientos por esta situación y también elevación de unos electrolitos que son muy necesario controlar, hablando del potasio. Y el potasio, si no se controla, puede producir un infarto fulminante o problemas cardíacos. Y esto es muy común por lo que yo menciono, o sea, hay gente, y es muy, muy marcado en la población mexicana, el no querer acudir a las hemodiálisis porque se sienten mal. Pero realmente lo que los hace sentir mal es el problema renal que ya tienen, y no por eso deben abandonar su terapia. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Nos pregunta José María, sería interesante saber peso y medidas correspondientes a cada uno. ¿Podría proporcionar una tabla de peso y medidas de cintura? Sí, también se puede proporcionar. Pusimos allí una tabla en la presentación. Digo, a lo mejor por ahí me fui un poquito rápido hablando del sobrepeso y la clasificación y la estadificación. Pero también podemos distribuir ese tipo de materiales donde les expliquemos de la circunferencia abdominal, que en el caso de las mujeres no debe superar los 90 y en el caso de de los hombres no debe superar los 100 centímetros. Pero bueno, a nivel así somero les puedo explicar esa parte. De acuerdo, doctor. También va de la mano una pregunta adicional que nos hace Dionisia Magdalena, donde nos pregunta, ¿cómo saber cuál es la masa corporal o cómo sacarla? De acuerdo, eso es en la consulta nutricional. Los nutriólogos tienen ciertos aditamentos que apoyan, que usan de apoyo, mejor dicho, para saber cuál es la masa grasa, la masa visceral, la masa muscular y de ahí sacar la composición general del individuo. Este aparato se llama impedanciómetro y ese aparato es muy importante para determinar esta distribución de este tipo de masas, masa grasa, masa visceral y masa muscular. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Sí, y también recordarle a nuestros usuarios conectados que por eso siempre las consultas y las revisiones médicas tienen que ser personalizadas por los componentes de la persona. Entonces es importante tenerlo esto muy claro. Nos preguntan también cómo vamos a poder acceder a la presentación o a la grabación. La vamos a tener disponible después en nuestro canal de YouTube de OSEAS. Los vamos a estar compartiendo los enlaces a través de los grupos donde difundimos estas presentaciones. Correcto. Nos hacen otra pregunta, doctor. Nos indica Daniel de la Fuente. ¿Cuáles son los límites de glucosa en sangre?
Los límites de glucosa en sangre, ahí también viene una positiva, pero lo menciono. En la población en general, marcamos que es menor a 100 miligramos pues, de decilitro en ayuno. Pero obviamente de aquí también vamos estadificándolo. Para hacer un diagnóstico de diabetes mencionamos que la glucosa en ayuno puede ser a partir de 126, la glucosa postprandial o después de comer de 2 horas tienen que ser igual o mayor a 200 para poder hacer el diagnóstico de diabetes. Y la hemoglobina glucosilada igual o mayor a 6.5%. Hablando del límite que tenemos para considerar que estamos teniendo un buen control de nuestra glucosa, es un límite de 100 miligramos sobre decilitro en la población en general. De acuerdo, doctor. Como última pregunta, nos preguntan, ¿el dolor intenso muscular tiene que ver con la diabetes? Es multifactorial, pero sí se puede asociar porque, como lo mencionamos, también pudiéramos estar enfrente de un problema de neuropatía diabética. Pero también cierto es que si la persona tiene dolor muscular y tiene insuficiencia renal, probablemente se le puede estar elevando el potasio o algún otro electrolito y esto requiere una valoración mayor. Un dolor muscular como tal no podemos asociarlo a diabetes. Nos hacen una última pregunta ya, doctor, para Sí, poder cerrar la con ronda. gusto, sí, con gusto. Nos pregunta Daniel Franco, a veces los sacerdotes celebramos las misas muy temprano. Mi pregunta es, ¿el vino de consagrar puede perjudicar en ayunas? A veces algunos sacerdotes nos gusta pasarnos de la mano en el cáliz. Sí, sí, todo fermentado tiene un incremento de azúcar. Entonces la respuesta es sí, sí es malo. De acuerdo, Padre David. Con esto cerramos nuestra ronda de preguntas. Nos están haciendo una última, Doc, y estamos en el límite, entonces creo que te la vamos a hacer. Sí. ¿Qué frutas puede consumir un diabético? No hay como tal una restricción, pero sí tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, como la sandía, el melón, que son frutas que tienen mucho azúcar, pudieran estar contraindicadas. De ahí en fuera pudieran consumir, son porciones. Tiene que ir también individualizado por un tratamiento nutricional. Pero hablando de qué frutas pudieran ellos tener permitidos, pues obviamente puede ser tanto la manzana en porción, el plátano en porción, porque como todas las frutas también tienen ciertos tipos de azúcares, no lo pueden consumir de manera indiscriminada. Eso también se tiene que racionalizar y se tiene que ir acompañado de otro tipo de dieta. Ok, De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Padre David, entonces damos por cerrada la ronda de preguntas. muy bien. Muchas gracias, doctor. Y nada más complementando un poquito en la misma gratitud, pues padres, nos deja una tarea el doctor con lo que preguntaban de la cintura. Creo que también es importante recalcar que la medida de la cintura es a la altura del ombligo, porque a veces algunos lo ponemos en la cintura donde nos ponemos el cinturón, el pantalón, Sí, es y no, cierto. padres, es a la altura del ombligo. Yo nos diría, si tenemos abajo de 100, bendito Dios, tenemos una eh, mejor pronóstico, vida saludable, pero si ya algunos estamos rebasando los 100, pues atención, padres. Atención, junto con lo que dijo el mismo doctor. Correcto. Algo para que estemos atentos con la diabetes. Nos enseñaban en medicina las 5 P's. El doctor nos explicó. Poliuria, mucha sed. Polidipsia, mucha hambre. Perdón, mucha sed, mucha Ujú. hambre. Pérdida de peso, petequias, que son manchas. Y se me está yendo una, doctor. Ya dije 4 o 5. Poliuria, polidipsia, polifagia, Pérdida de peso pérdida de peso. y petequias, Ujú, que son correcto. las manchas, perdón, que nos explicó el doctor en la catoncinigra. Entonces, padres, para que estemos muy atentos. Gracias, doctor. Muchas gracias por la exposición. Dios mediante esto nos debe de tener en alerta, pero sobre todo en prevención y promoción de nuestra salud. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, que tengan muy buena noche a todos. Gracias Gracias. por su atención. Y padres, les invito para la próxima sesión. La próxima sesión, padres, es un tema igual de trascendente y es muy frecuente en nosotros. Problemas genitourinarios, que son, por ejemplo, infección de vías urinarias, y se los digo en la experiencia sacerdotal y médica, de pronto algunos tenemos el prejuicio de que si tengo alguna infección en vías urinarias, puede ser solo por alguna cuestión que no vaya conforme a nuestro ministerio. Y no, padres, hay muchas causas y es importante conocerlas para atendernos. Y junto con ello,
un tema muy particular: cáncer de próstata. Cáncer de próstata e hipertrofia de próstata. Vamos a distinguir en su momento esos términos, pero son temas muy importantes para nosotros, padres. Muy comunes, muy frecuentes. La atención primera por algún tipo de cáncer en nuestros presbiterios es justamente en la próstata. Les invitamos el próximo 28 de julio para que estén atentos. Haremos la invitación y, como ya mencionaron, la misma presentación quedará ya grabada en el YouTube de OSEAS. Les haremos llegar también la línea para que ustedes mismos puedan estar. Ahí pueden suscribirse, ya saben que no tiene ningún costo. Se pueden suscribir para que ya puedan entrar a las distintas presentaciones que estemos haciendo. Y les invito, compártanla con sus hermanos presbíteros, compártanla con los demás sacerdotes. Es muy importante, como el doctor nos explicó, para dar un buen seguimiento de la diabetes, conviene que no solo yo, diabético, me atienda, sino que a la par otros hermanos sepan, para que juntos procuremos la salud, que es lo que estamos fomentando, una cultura de salud sacerdotal. Pues bien, padres, les agradezco mucho a todos su presencia. Quisiera pedirle, aprovechando que tiene el micrófono abierto, a Padre Jesús Alberto, si nos puede dar la bendición para terminar este momento, Padre. Y gracias a todos. Te agradecemos, Señor, por esta charla que es de beneficio para todos nosotros en el presbiterio. Ayúdanos a comprometernos más, especialmente en esta labor de ayudar a los hermanos enfermos en nuestros presbiterios. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre con ustedes. Amén. Amén. Buenas noches para todos. Buenas Gracias. noches, padres. Gracias. Buenas noches. Igualmente. Cuidémonos, Gracias. padres. Hasta pronto. Buenas Buenas noches. noches. Padre Rodrigo, hasta Saludos. pronto. Gracias. Saludos a Ensenada. Todos. Padre Vicente, hasta Buenas luego. noches, buenas noches. Hasta Gracias, luego. Padre Padre David. Hasta luego. David Saúl. desde Ensenada. Sí, padrecito, Chao. cuídense mucho. Por aquí andamos. Igualmente. Ya los Saludos. esperamos. Saludos, Dios les bendiga. Hasta pronto, Un padre. abrazo Gracias. desde Muy Tamaulipas bien, a padre todos. Eleazar. Hasta luego. Saludos. Felicidades, mi gallo. Adiós. Ándele, padre Alberto, que esté muy bien. Cuídense mucho. Adiós, padres. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias, gracias. A ustedes, gracias. Cuídense mucho. Descansen y buenas noches. Ya, pues ya. Buenas noches. Buenas noches. Buen descanso. Adiós. Casar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hasta pronto, padre Bernardo.